Actuemos hoy para no arrepentirnos mañana. San José ha registrado un aumento significativo de sus temperaturas en las últimas décadas, un fenómeno impulsado principalmente por la urbanización acelerada. Este cambio ha generado la formación de islas térmicas urbanas que ocurre cuando los materiales predominantes en las ciudades, como el concreto, asfalto y los techos metálicos, absorben y retienen más calor que las áreas naturales. Durante el día, estos materiales acumulan calor y por la noche lo liberan lentamente, lo que impide que la temperatura baje, exacerbando las condiciones climáticas. Este fenómeno local agrava los efectos del calentamiento global, haciendo que las ciudades enfrenten un microclima más cálido y desfavorable para sus habitantes. Las consecuencias de este aumento de temperatura son múltiples. En primer lugar, se incrementa el consumo energético, especialmente para la refrigeración en hogares, oficinas y comercios, lo que a su vez genera mayores emisiones de gases de efecto invernadero si la energía proviene de fuentes no renovables. Además, el calor extremo representa riesgos importantes para la salud pública, incluyendo un aumento en los casos de golpes de calor, deshidratación y enfermedades cardiovasculares y respiratorias, especialmente entre las poblaciones más vulnerables, como adultos mayores, niños y personas con enfermedades preexistentes. Para mitigar esos efectos es esencial fomentar la creación y expansión de áreas verdes en las ciudades como parques, jardines, techos verdes que no solo ayudarían a reducir la temperatura, proporcionar sombra y liberar humedad, sino que también mejoran la calidad del aire y la calidad de vida de los habitantes. Asimismo, se deben priorizar materiales de construcción sostenibles y reflectantes que reduzcan la acumulación de calor en los edificios y calles. Políticas públicas como incentivos para el uso de tecnologías de construcción sostenibles, regulaciones urbanas para incluir más espacios naturales en los de desarrollo y campañas de concientización humana son fundamentales para abordar este tema. Adoptar estas soluciones no solo hará que San José sea más resiliente frente al cambio climático, sino también le convertirá en una ciudad más habitable y sostenible. Este capítulo de la hipótesis de hoy fue realizado gracias al apoyo del profesor José Manuel Cisneros para el curso de la carrera de Derecho de primer año, Métodos de Investigación 2. Este curso suministra las herramientas necesarias con el fin de aprender las técnicas del análisis y la interpretación de datos, las etapas de la investigación y el análisis de resultados. De esta manera se puede interpretar y construir conocimientos de manera rigurosa y metodológica, fomentando el desarrollo de habilidades básicas para el ámbito jurídico, como lo sería el desarrollo del pensamiento crítico y la toma de decisiones informadas, y además de brindar a los estudiantes los fundamentos básicos para la realización de proyectos académicos. Por respeto a los oyentes, es nuestro deber advertir que a continuación se hará mención tanto explícita como implícita del suicidio, violencia escolar y familiar, acoso y autolesiones. Si son sensibles respecto a estos temas, prioricen sus corazones. Nos vemos en el siguiente segmento de la hipótesis de hoy. ¡Estos coños servir para algo! La violencia escolar se destaca al ser un fenómeno variado, el cual se suele dar cuando una persona o grupo de personas del centro educativo se ve insultada, físicamente agredida, socialmente excluida o aislada, acosada, amenazada o atemorizada por otro u otros que realizan impunemente sobre las víctimas esos comportamientos y actitudes, según Cáceres, Alonso y Garrote 2008. Este fenómeno, que provoca discriminación y odio por motivos tanto raciales o de género, se destaca irónicamente por su inclusividad, al no distinguir en las zonas donde se suele impactar, volviendo así una problemática a nivel mundial, la cual ha llegado inclusive hasta la provincia de Guanacaste, una provincia del pequeño país centroamericano de Costa Rica. En Costa Rica, desde la promulgación de la Constitución de 1949 y la Ley General de Educación de 1957, la educación ha fungido como un pilar fundamental para el desarrollo del país, siendo considerado por el pueblo como el Ejército de Costa Rica, tras la abolición de este en el año de 1948. Esta importancia cultural que se le da a la educación en Costa Rica se vuelve crucial cuando se quiere hablar acerca de lo que podría llamarse como su principal némesis, la violencia escolar, ya que esta propicia un ambiente lleno de inseguridad y temor por parte de los estudiantes, los cuales por miedo a ser lastimados tanto mental como físicamente,
llegan a recurrir a una gran variedad de actos negativos como consecuencia directa del acoso escolar. Para entender de manera humana y lo más cercano a primera mano posible, se realizaron una serie de entrevistas a docentes de diversas instituciones, los cuales nos brindaron un panorama distinto al que las personas primeramente imaginan. Que una víctima de violencia no viene al colegio, porque cómo voy a ir a un lugar donde me pegan, donde me agreden, donde me hacen sentir inferior. Provoca también casos de intento de suicidio por parte de los estudiantes agredidos, deserción escolar, bajas notas, comportamiento reprimido, o incluso al contrario, puede incluso despertar un comportamiento agresivo como respuesta a lo que él está viviendo. Ella es Olga Barquero, una docente con más de 15 años de experiencia trabajando con casos de violencia dentro del Colegio del Liceo de Nicoya. Como ella nos menciona, las consecuencias en las víctimas desatan una serie de acciones dañinas para sí mismos, mientras ya de por sí sufren el tormento de un tercero. El aislamiento al que son sometidos posteriormente se convierte en la opción que mejor los protege de la violencia. La desvalorización de la que son víctimas comúnmente se convierte en una mentalidad que adoptan. No es de conocimiento general que esas son formas de autolesión. Hay estudiantes que incluso recurren a las autolesiones físicas como distracción de lo que viven en su realidad escolar. Por más duro que suene, cuando se habla de violencia escolar no se puede únicamente hablar del evento en el mismo instante, puesto que lo más grave de estas situaciones son las repercusiones emocionales y físicas de las víctimas. Los agresores no solo exponen a las víctimas a un episodio traumático en su vida, sino que plantan la semilla de la desmotivación, la pérdida de confianza en las personas alrededor y la inseguridad. Los despojan de su dignidad y lo que conocen como un ambiente seguro. Estos comportamientos, independientemente de que sea una vez o en repetidas ocasiones, crean una grieta emocional que, si no se maneja adecuadamente a nivel psicológico, se infectará con deseos de desaparecer. Pero, ¿cómo tratan las instituciones educativas de prevenir o mitigar la violencia escolar? ¿Qué protocolos realizan para tratar la violencia escolar? ¿Son estos actos lo suficientemente efectivos? Estas son algunas de las preguntas que se desarrollarán más adelante. Bienvenidos a esta edición de la hipótesis de hoy. Mi nombre es Marco Antonio Quesada Caballero. Y yo soy Aarón Madrigal Miranda. Con el fin de concientizar y hacer un llamado a la acción, el día de hoy les traemos Cicatrices del Saber, un acercamiento al tratamiento de la violencia en los centros educativos de tercer y cuarto ciclo de Guanacaste, desde un enfoque pedagógico y social. Es el 28 de noviembre de 2024. La violencia escolar es una de las principales problemáticas a la que se enfrentan las instituciones educativas, que afecta principalmente a los estudiantes víctimas del abuso, pero también al resto de alumnos, al cuerpo docente, a las familias de estos estudiantes y al entorno educativo. Esta problemática causa en los estudiantes afectados bajas calificaciones o niveles académicos, desmotivación, problemas psicológicos o emocionales. Y bueno, ahora que sea tanto esto de la salud mental, ¿verdad? Las depresiones y todo eso, pues sí impacta, claro, en ese aspecto. Tenemos también que se puede dar la deserción escolar, de chicos que ya no quieren ir al colegio por temor a lo que le hacen o a lo que pueda pasar. Tenemos chicos con bajo rendimiento académico, entre otras cosas. La violencia escolar engloba todo tipo de actos violentos que se dan entre estudiantes de una misma institución, como riñas mutuas, acoso, violencia física y psicológica. Vamos a ver, se ha dado casos de violencia, agresiones físicas, verbales,
de ciberacoso también. Yo creo que las más, bueno, de bullying, las más notables son esas, pues sobre todo fue en el primer semestre. Esta clase de eventos han aumentado cada vez más en la vida estudiantil y al mismo tiempo se vuelven menos notorios a los ojos de la sociedad y las autoridades. La violencia en la época actual se ha vuelto sencilla de ejercer y peor de sobrellevar. Con el tema del ciberacoso, ahora los estudiantes no pueden dejar estas preocupaciones en los límites de la institución, ya que pueden seguir sufriendo el acoso por medio de las redes sociales. Los entrevistados incluso coincidieron en que la raíz de la mayoría de los altercados en la institución son frutos de provocaciones por medio de redes sociales. Tenemos ya meses que no se ven, digamos, tipos de violencia física. También está lo que más ahorita entre los muchachos es la parte de la parte cibernética, o no sé cómo es que se dice. El ciberacoso. Sí, hay, por ahí es donde se escucha un poco más, que esto, que lo otro. Los docentes destacan que la manifestación de la violencia física no es lo más común, sino que en cambio es resultado de una o más provocaciones verbales, virtuales o insinuaciones. Estas no siempre se dan directamente dentro de la institución, pueden ocurrir los eventos previos fuera de los límites institucionales y explotar dentro de esta. Varios docentes de toda la zona de Guanacaste coinciden en la realidad de estos aspectos, entre los que se destacan a Dariel Menéndez, Leana Gutiérrez y Odili Gutiérrez, los cuales son docentes de colegios de la zona de Guanacaste que cuentan con más de 20 años de experiencia cada uno. Un compañero en plena clase empezaron a darse bromas y a tirarse cosas, un lapicero, un papel, y etcétera, etcétera. Cuando ya yo vi, ¿verdad? Ya se levantó un compañero, uno de ellos, y agredió al otro compañero, ¿verdad? Entonces ya ahí tuvimos que activar el protocolo y llevarlo a orientación, llamar a los papás, seguir el protocolo que se da en esos casos. El colegio es como un ente mediático donde el estudiante tiene problemas fuera de la institución, y como ahí donde se reúne, tal vez los estudiantes no tienen las herramientas y en vez de tratar de resolverlo se desencadena ahí una agresión física, ¿verdad? Pero muchos de los problemas son problemas que suceden afuera, en la comunidad, en el barrio, que se hablan por redes sociales. Y cuando llega, digamos, el lunes al colegio, se desencadena una agresión física. Los conflictos en general afectan el estado emocional. Ello conlleva bajar los niveles de motivación, atención y concentración para los estudios. Sumamos a ello el no sentirnos bien en un lugar. El primer factor para el aprendizaje está en esa disposición para aprender en sentirse bien. Una mente preocupada o perturbada por algún problema no estará recibiendo adecuadamente la información. Actuemos hoy para no arrepentirnos mañana. Suecia lidera la descarbonización, con políticas innovadoras y ambiciosas, consolidándose como un referente en la lucha contra el cambio climático. Su éxito radica en la implementación de un enfoque integral que combina medidas económicas, tecnológicas y sociales. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra uno de los impuestos al carbono más altos del mundo, que no solo desincentiva el uso de combustibles fósiles, sino que también financia proyectos de energía renovable y sostenibilidad. El país apuesta por el uso masivo de biocombustibles en sectores clave como el transporte, reduciendo drásticamente sus emisiones. Actualmente, su transporte público opera en un 80% con cero emisiones, gracias a la electrificación, el uso de energías renovables y la eficiencia energética, demostrando cómo una planificación estratégica puede lograr avances significativos y replicables por otros países. Suecia también ha intervenido en infraestructura urbana sostenible, como edificios energéticamente eficientes, sistemas de reciclaje avanzados y redes eléctricas inteligentes que optimizan el uso energético.
Estas acciones han generado un impacto positivo no solo en la reducción de emisiones, sino también en la calidad de vida de sus ciudadanos, fomentando un crecimiento económico sostenible y competitivo. Sin embargo, a pesar de todos estos logros, la falta de colaboración global sigue siendo un desafío crítico. Si los países en desarrollo no reciben el apoyo necesario para implementar prácticas sostenibles, las desigualdades climáticas continuarán produciéndose. Los países más pobres, que suelen tener menor responsabilidad en las emisiones históricas, son los más vulnerables al impacto del cambio climático, como sequías, inundaciones y desplazamientos masivos. Esto no solo exacerba problemas sociales y económicos, sino que también pone en riesgo los esfuerzos globales por limitar el calentamiento global. Para abordar este desequilibrio es esencial incrementar el apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo. Esto incluye la transferencia de tecnologías limpias, el acceso a fondos climáticos internacionales y la implementación de programas de capacitación para fortalecer las capacidades locales. También se deben establecer mecanismos de cooperación internacional que promuevan la justicia climática, garantizando que las naciones más vulnerables puedan adaptarse a los impactos climáticos y transitar hacia modelos de desarrollo bajos en carbono. El liderazgo de Suecia es un recordatorio que un enfoque proactivo, cohesivo, puede generar cambios significativos. Sin embargo, para que estas acciones sean efectivas a nivel global, deben ir acompañadas de un compromiso colectivo que quede rezagado en la transición hacia un futuro sostenible. Ellos también comentan que el entorno familiar es uno de los factores más influyentes en la actitud de los estudiantes. La familia es un pilar fundamental para que el niño comprenda desde pequeño cómo debe comportarse, y eso depende mucho de cómo lo han educado. Cuando en la escuela, en el colegio, nosotros enseñamos materias, pero los valores se aprenden desde el hogar. Cuando un estudiante debe cargar con el estrés del ambiente del hogar, se vuelve más propenso a ser tanto irritable como vulnerable. Bueno, a nivel general, en la familia pues se inculcan valores, ¿verdad? Y ejemplo. Muchos chicos desde la escuela, adolescentes, preadolescentes, hacen lo que ven, ¿verdad? No es lo mismo decirle no fume porque es malo si yo fumo. Entonces ellos van a hacer lo que yo hago, no lo que yo les digo. Entonces si yo le digo a mi hijo la violencia es mala, pero yo paso gritando y pegándole y agrediendo a todo el mundo, él va a hacer lo que yo estoy haciendo, no lo que le estoy diciendo. Y de hecho es como el ente principal, digo yo. Es una familia donde se forjan los valores y todo esto que últimamente pues se han perdido un poco, ¿verdad? El que los chicos no se sientan más que los demás, el hecho de compartir entre ellos, el aceptar a nosotros como son, pues son valores que vienen desde la casa, ¿verdad? El respeto y todo eso. Entonces pues claro, es como muy fundamental el rol de la familia y los límites que ellos puedan tener. A esto se le suma el desinterés que se muestra de parte de los encargados o familiares en la resolución de conflictos y la sensación en los estudiantes de que finalmente se encuentran en un lugar en donde tienen el control sobre algo o alguien. Por otro lado, otros estudiantes pueden permitir o ser sometidos a ser una presa, puesto que a esto están acostumbrados. A ver, futuras situaciones. Ahí lo difícil radicaría cuando la familia, como le digo, ahora si es una familia agresora o no hay interés en que el estudiante padezca esas situaciones, ¿verdad? O que el estudiante no lo informe, sería otro tema. Ahí vendría el problema, ¿verdad? Que el núcleo familiar se desempeñe como protector del estudiante. A pesar de esto, los entrevistados no se absolven de la culpa a ellos mismos como docentes. 2 de los entrevistados admiten que el personal no siempre activa los procesos establecidos adecuadamente. Argumentan que existe una incongruencia en el cómo los docentes aplican el reglamento, destacando que algunos directamente no lo hacen. Etcétera. Pero en muchas ocasiones siento que hay profesores que no hacen los debidos procesos como deben de ser, entonces los estudiantes al final no tienen ningún castigo ni nada, entonces piensan que no les va a pasar nada si lo siguen haciendo, entonces se mantienen con esa actitud. Esto genera un sentimiento de impunidad en los estudiantes, más como una sensación de confianza en que sus acciones no les traerán repercusiones a futuro. Para esto, Leana declara que los estudiantes no demuestran un miedo a las consecuencias posteriores a sus actos.
Sí considero que las acciones que se toman para prevenir, controlar y mitigar los eventos de violencia están bien orientados. El desinterés tanto por madres como por los estudiantes genera una especie de bucle en estas situaciones. Esto, aparte de dejar víctimas sin justicia, fomenta todo tipo de violencia escolar e impacta negativamente en la prevención del acoso o violencia, puesto que no importa cuánto se advierta de las consecuencias, tanto para el agresor como la víctima, mientras los agresores no sufran las verdaderas consecuencias, la comunidad estudiantil no va a tomar conciencia de la gravedad de los asuntos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que los estudiantes comprendan que lo que hicieron estuvo mal? ¿Cómo les ofrecemos justicia a las víctimas? Mientras que las instituciones sí toman acciones preventivas, tales como ofrecer talleres de diferentes entes públicas que manejan el aspecto jurídico juvenil, también imparten un curso de orientación desde el 7º grado hasta 9º grado. Entre las gestiones de los centros educativos está, hay un apoyo primordial en lo que es en el departamento de orientación, ¿verdad? Se trabajan talleres de prevención, ¿verdad? Con los jóvenes, se da la clase de orientación también, donde se habla de habilidades de comunicación, de habilidades para afrontar problemas con otras personas. O lo que se hace es, este año, sobre todo, hace unos años para acá, se está dando muchas charlas de motivación, de evitar problemas, charlas jurídicas con la penal juvenil. Se ha estado llevando al colegio para que ellos tengan charlas con los estudiantes. También se ha creado con el OIJ, se les da mucha, información a los chicos, a lo que ellos, primeramente evitar, y después, si se ven inmersos en unas acciones de violencia, las consecuencias que pueden tener, ¿verdad? A pesar de esto, no se sienten completamente satisfechos en cuanto a la eficacia de la prevención de los actos violentos institucionales, no solo por el hecho de que no pueden destacar genuinos resultados, sino por la impotencia en cuanto a la mitigación de esta misma. Esto se debe a que la raíz de estos encuentros entre estudiantes florece en las afueras de la institución, tanto a nivel comunidad, familiar o virtual. Son problemas que suceden afuera, en la comunidad, en el barrio, que se hablan por redes sociales. Y cuando llega, el lunes al colegio, se desencadena una agresión física, producto de, alguna discrepancia que era fuera de la institución. En estos casos, los docentes o administrativos están obligados a activar el tan mencionado proceso. Este consiste en recopilar información mediante entrevistas a los estudiantes involucrados, sus padres y profesores guías, analizar, si las hubiera, pruebas. En base a lo conseguido, determinar según el reglamento de evaluación la sanción que deberá llevar él o los estudiantes. En los docentes y administrativos funcionan como un ente mediador, por el cual se comunican y se acuerdan cuestiones en relación al caso que se presente. Primero tiene que estar la denuncia, ¿verdad? Se le dice que es como el reporte que hace el chico afectado o la persona que ve, sea un guarda, sea un docente, sea director, sea otro estudiante, sea un padre de familia, que conoce la situación, que presenta como el reporte de lo que está sucediendo. Una vez que esté el reporte, entonces a nivel del docente guía y orientación, se activa el protocolo, que es llamar a los padres de los involucrados, hacer las referencias respectivas, ya sea a hospital, ¿verdad?, de la parte de psicología o esas cosas, y se empieza a trabajar ya con los chicos en lo que es el programa que se esté dando. Cuando la gravedad del evento supera la capacidad del reglamento para corregir, la institución entonces pasa el caso a manos de la fuerza pública o la penal juvenil. Estas entes públicas se encargarán de llevar a cabo la investigación correspondiente y ofrecer, de ser necesaria, una sanción legal a él o a los estudiantes. De hecho, ya con la nueva disposición de la penal juvenil, el estudiante que mantiene una parte de violencia, que tenga agresiones o agrede a alguien, automáticamente ya la penal juvenil se hace cargo de ellos, ¿verdad?
y se los llevan a la oficina y ya llegan los papás a recoger. Después de ahí ya sigue un proceso en la fiscalía. Se han dado durante el año más o menos unas 10 charlas en las que se enfatiza no solamente las consecuencias del maltrato físico, psicológico, verbal, sino también consecuencias penales, donde ya ellos podrían ir, dependiendo de el tipo de violencia que se trate, a cumplir penas en la cárcel, en un centro penal, juvenil, multas, etcétera. Sin embargo, y aunque pueda sonar como una situación desalentadora, no hay razón por la cual no podríamos como comunidad apuntar hacia un mañana mejor, sobre todo si como grupo seguimos las recomendaciones de los expertos en el tema. Bueno, en la prevención, ¿verdad? Yo pienso que se podría manejar desde un punto de vista, no sé, como tal vez más psicológico, más de enseñarles a los chicos desde temprana edad la parte de conductas, cómo trabajar la resolución de problemas, de conflictos, ¿verdad? Enseñarles habilidades para poder hablar de un modo educado y no reclamar. No sé, sería como tanto en el entorno como en la institución educativa. La responsabilidad social es una carencia de formación en las nuevas generaciones. Para nuestro personal docente es importante trabajarlo y abordarlo, no solamente dentro de la institución, sino a nivel familiar. La familia es la base de la sociedad y es en casa donde se establecen las principales reglas y límites. Con ellos es que afrontamos los retos que se nos presentan. Pienso que hay que trabajar con más, digamos, no esperar a que sea el problema para poder activar un protocolo, sino como prevenir desde antes, ¿verdad? Desde antes que se debe trabajar talleres con los chicos, trabajar diferentes temas, ¿verdad? Hasta con padres de familia y todo el personal en la prevención de eso, ¿verdad? Sería como lo ideal, como la prevención, no esperar a que se dé el caso para poder actuar un. Con esta mirada más esperanzadora concluimos este segmento de la hipótesis de hoy. Agradecemos a los docentes Olga, Dariel, Leana, Diego y Odilí por su colaboración y su tiempo. Este episodio fue producido por Nayelis Ernesto y María Ángel Severino. Fue tanto editado como verificado por Aníbal Castro. El diseño de sonido es del podcast de la hipótesis de hoy. Fue narrado por mí, Aarón Madrigal, en conjunto con Marco Quesada. Agradecer también al profesor José Manuel Cisneros por hacerles llegar este capítulo y a ustedes por escucharnos.